Bueno, el tema que nos tocó a nosotros es el dolor pélvico crónico, donde vamos a hablar acerca del paracetamol e inhibidores del COX-2 selectivos. Este va a ser nuestro primer seminario y los integrantes son Marcelo Puxú y mi persona, Josías Campoverde. Entonces, una pequeña introducción acerca del dolor pélvico crónico es que esto se da sobre todo en el área pélvica y que dura aproximadamente 6 meses o más, donde el dolor crónico puede aparecer y desaparecer o puede ser constante y no es necesario que ocurra todos los días para que se considere crónico. A veces el dolor pélvico crónico sigue un ciclo regular, por ejemplo, puede ocurrir durante la menstruación o puede que solo ocurra en ciertos momentos, como antes o después de comer, al orinar o durante las relaciones sexuales. Es posible que algunas de estas afectaciones no estén relacionadas con los órganos reproductivos, sino con el tracto urinario o el intestino. También puede ser idiopático. Entonces tenemos las enfermedades relacionadas con este dolor pélvico, en las que tenemos enfermedades inflamatorias pélvicas, dismenorrea, endometriosis, problemas del tracto urinario, como son las infecciones, cálculos o cáncer, problemas del sistema digestivo, como puede ser el síndrome de intestino irritable o enfermedad inflamatoria intestinal, o problemas del músculo esquelético, como puede ser sobrepeso, embarazo o mala postura, donde se trata la causa subyacente y el dolor con medicamentos como el paracetamol, los AINES, antidepresivos y otros analgésicos. Entonces ahora vamos a empezar hablando con el paracetamol. Entonces, para darles una pequeña introducción acerca del paracetamol, tenemos también que se lo conoce como acetaminofén o N-acetil P-aminofenol, donde es un analgésico que se toma con más frecuencia en todo el mundo y la OMS lo recomienda como terapia de primera línea en condiciones de dolor. Asimismo, los estudios clínicos y también los estudios hechos en animales han determinado que el paracetamol tiene efectos analgésicos para aliviar el dolor y antipiréticos, que es para reducir la fiebre, pero no antiinflamatorio, donde el paracetamol es un derivado del P-aminofenol con actividades analgésicas y antipiréticas, donde el paracetamol puede inhibir la vía del óxido nítrico mediada por una variedad de receptores de neurotransmisores, incluidos el N-metil D aspartato y la sustancia P, lo que resulta en la elevación del umbral del dolor y hace que disminuya el dolor. Asimismo, en la actividad antipirética puede resultar de la inhibición de la síntesis y liberación de las prostaglandinas en el sistema nervioso central y de los efectos mediados por las prostaglandinas en el centro regulador del calor en el hipotálamo anterior. Asimismo, se ha visto que el paracetamol no inhibe la ciclooxigenasa en los tejidos periféricos y por lo tanto no tiene efectos antiinflamatorios. Asimismo, el paracetamol no altera la hemostasia y no tiene actividades inhibitorias contra la agregación plaquetaria. Un poco para ver el mecanismo de acción y recordar es que el paracetamol no es un AINES, pero sin embargo el mecanismo de acción exacto del paracetamol es que no está bien establecido, pero a pesar de esto a menudo se lo clasifica junto con los AINES debido a su capacidad para inhibir las vías de la ciclooxigenasa, donde el paracetamol es considerado un inhibidor no selectivo de la COX, como podemos ver en la imagen derecha. Entonces, el mecanismo de acción es que aumenta el umbral de dolor al inhibir las dos isoformas de la ciclooxigenasa, en este caso sería la COX-1 y COX-2, y que participa en la síntesis de las prostaglandinas. Entonces, al inhibir esto, no permite que se produzcan las prostaglandinas, lo que genera que calme el dolor, la fiebre, pero sin embargo, no son antiinflamatorio. Asimismo, los estudios también sugieren que el paracetamol bloquea selectivamente un tipo variante de la enzima COX, que es única de las dos variantes conocidas como COX-1 y COX-2. En este caso, la enzima que también es la enzima COX-3, que se expresa predominantemente en el sistema nervioso central, donde al inhibir esta enzima, las acciones antipiréticas del paracetamol probablemente se atribuyan a una acción directa sobre los centros reguladores del calor en el cerebro, lo que produce vasodilatación periférica, sudoración y pérdida del calor corporal. En la farmacocinética tenemos que en la parte de la absorción, el paracetamol tiene una biodisponibilidad oral del 88% y alcanza su concentración plasmática más alta a los 90 minutos después de la ingestión, donde los niveles sanguíneos máximos de paracetamol libre no se alcanzan hasta 3 horas después de la administración rectal. Así en la distribución tenemos que el volumen de distribución es aproximadamente de 0,9 litros sobre kilogramos y del 10 al 20% del fármaco se une a los glóbulos rojos, donde el paracetamol parece distribuirse ampliamente en la mayoría de los tejidos corporales,
excepto en las grasas. En la parte del metabolismo tenemos que el paracetamol se metaboliza principalmente en el hígado mediante la cinética de primer orden y su metabolismo consta de tres vías. Y es la conjugación con glucurónido, conjugación con sulfato y oxidación a través de la vía de la enzima citocromo P450, principalmente en la CYP2E1 para producir un metabolito reactivo. En la eliminación, los metabolitos del paracetamol se expresan principalmente por la orina, donde menos del 5% se excreta en la orina como el paracetamol libre y al menos el 90% de la dosis administrada se excreta en 24 horas. Esto está indicado sobre todo para la fiebre y el dolor, donde va a tener una buena tolerabilidad y es preferido durante el embarazo también. Y está disponible sin receta en varias formas, siendo la más común la forma oral. Asimismo se presenta que es la inyección de paracetamol y está indicada para el tratamiento de dolor leve a moderado y el tratamiento de dolor moderado a intenso con analgésicos opioides complementarios. En la dosificación tenemos en pacientes adultos y la dosis es oral es de 325 a 650 miligramos cada 4 a 6 horas o 1 gramo cada 6 horas, donde la dosis máxima es de 4 gramos al día. En adultos, vía intravenosa mayor a 50 kilogramos es de 650 miligramos cada 4 horas o 1 gramo cada 6 horas. Y en menores de 50 kilogramos es de 12,5 miligramos sobre kilogramos cada 4 horas o 15 miligramos sobre kilogramos cada 6 horas. Hay que recordar algo que algunos expertos recomiendan que esta dosis reducida si se usa en pacientes con alcoholismo crónico, desnutrición o deshidratación independientemente del peso. Y la dosificación rectal es de 325 a 650 miligramos cada 4 a 6 horas según sea necesario, donde la absorción es irregular y la biodisponibilidad puede reducirse entre el 10 al 20% en relación con la administración oral. También tenemos en los pacientes pediátricos, donde la dosis recomendada para niños de 2 a 12 años es de 12,5 miligramos kilogramos cada 4 horas o 15 miligramos sobre kilogramos cada 6 horas. Y en pacientes adultos mayores tenemos que la dosis recomendada es de 325 a 500 miligramos cada 4 horas o de 500 a 1000 miligramos cada 6 horas, con una dosis diaria máxima de 4 gramos. En las contraindicaciones tenemos que no se les puede dar en pacientes con deterioro hepático grave o insuficiencia renal, como es la insuficiencia renal grave con un aclaramiento de creatinina menor a 30 mililitros sobre minutos y puede ser aconsejable ampliar los intervalos de dosificación y reducir la dosis diaria total de paracetamol. Y asimismo, en la inyección tenemos que la hipersensibilidad al paracetamol o cualquier componente de la formulación o insuficiencia hepática grave o enfermedad hepática activa grave no es indicado darles paracetamol. Luego tenemos las reacciones adversas, donde la sobredosis de paracetamol puede manifestarse por necrosis tubular renal, como hipoglucémico y trombocitopenia. También puede generar problemas hepáticos, como la insuficiencia hepática aguda, hepatotoxicidad, aumento de la alanina aminotransferasa sérica y a veces puede producirse necrosis hepática, además de insuficiencia hepática. En la parte dermatológica podemos encontrar pustulosis exantemáticas generalizada aguda, síndrome de Steven-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Y también podemos generar anafilaxia y reacción de hipersensibilidad, pero son menos comunes. Y las interacciones farmacológicas tenemos que puede ser con la warfarina, donde la administración oral prolongada de paracetamol a 4.000 miligramos al día se ha asociado con un índice internacional elevado de pacientes que reciben warfarina. Y en el alcohol, el abuso crónico de alcohol aumenta el riesgo de toxicidad por paracetamol al inducir la CYP12E1 y reducir los niveles de glutación hepática y alterar la desintoxicación del NADQI. Además, puede disminuir la glucuronidación y mejorar la oxidación y provocar alteraciones de la membrana de los hepatocitos y reducir la excreción biliar. Gracias. Ya, entonces ahora vamos a hablar específicamente de los inhibidores selectivos de la COX-2. Pero antes de hablar de ello, tenemos que dar una pequeña introducción hacia qué son los AINES en general y cómo es que funcionan. Entonces, el mecanismo mediante el cual va a funcionar este medicamento va a ser, eh, va a ejercer su acción mediado por prostaglandinas, ya que va a inhibir a la araquidonato ciclooxigenasa, la enzima COX, y la enzima que convierte el ácido araquidónico a prostaglandina y el tromboxano. Entonces,
La inhibición de la COX-1 se ha visto más relacionada con efectos adversos, que vamos a ver por qué, y la COX-2 es específicamente de su acción antiinflamatoria. Entonces, como vemos aquí, lo que va a hacer la Sines va a hacer inhibir esta enzima que es la prostaglandina sintetasa. Como vimos, tiene la forma 1, que es la COX-1, y la COX-2. Entonces, la COX-1 es una enzima que constituye casi todos los tejidos. Y en el tubo digestivo, plaquetas y riñón, como dijimos, va a ser donde principalmente se van a dar sus efectos adversos. En cambio, la COX-2, que es la enzima que vamos a inhibir, la que nos va a dar los beneficios, esta enzima es inducida, no se detecta en los tejidos, pero aparece cuando hay estados de inflamación. Esto va a ser lo que nos va a producir dolor, fiebre e inflamación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ante una lesión? Las células van a liberar ácido araquidónico. Esta se va a convertir en prostaglandina, prostaciclinas y tromboxano y va a producir la inflamación, la fiebre y el dolor. Pero al inhibir esta enzima, la COX-2, vamos a evitar que se produzcan estas, la prostaglandina, prostaciclina y el tromboxano, y evitar por consecuencia la inflamación, fiebre y dolor. Entonces, la capacidad para insertarse en las membranas biológicas e interrumpir una amplia gama de funciones celulares e interacciones va a ser lo que le va a dar la capacidad a estos fármacos de ejercer su acción. Entonces, este, esta acción mediada por las prostaglandinas va a hacer que va a disminuir al al NF kappa beta, a la proteína activadora, al óxido nítrico sintetasa y también ayuda a disminuir la toxicidad. Entonces, también se ha visto que la L-arginina no dependiente de GMP cíclico es lo que va a dar la acción antinociceptiva, y la adherencia de las células endoteliales a los neutrófilos es lo que va a disminuir a las L-selectinas, y así se va a eliminar el paso crítico en la migración de los granulocitos a los sitios de inflamación. Es así que va a actuar los AINES. Entonces, un poco de la diferencia entre la COX-1 y la COX-2 son los siguientes. Como les decía, la COX-1 es la que se expresa en la mayoría de los tejidos, pero de forma variable. Esta se describe como una enzima de mantenimiento, o sea, que regula los procesos celulares normales como la citoprotección gástrica, la homeostasis vascular, la agregación plaquetaria y la función renal. También esta se puede estimular por hormonas o factores de crecimiento. En cambio, la COX-2 está constitutivamente en el cerebro, riñones, huesos y en el sistema reproductor femenino, probablemente. Entonces, esta, como dijimos, va a ser inducible, va a aumentar durante los estadios de inflamación, estímulos mitógenos, por ejemplo, los factores de crecimiento, los ésteres de Forbol, la interleucina y L1, van a estimular la producción de COX-2 en los fibroblastos. Entonces, las cosas en comunes que tienen estas dos enzimas es que ambas se activan ante un corte de la vasculatura, la ovulación y la implantación en el tracto productor femenino. Esto se ha visto que es en roedores. También puede aumentar la COX-2 en el riñón humano en estadios no fisiológicos como una nefropatía diabética, la hipertensión, las fracturas óseas y la insuficiencia cardíaca. Es por eso que se está investigando que tal vez pueda haber un beneficio hacia estos sistemas en algún futuro, ya que aún no se comprende completamente cómo es que funcionan estos medicamentos. Entonces, a los inhibidores selectivos de la COX-2 también se les llama COX-IBs. Entonces, estos se crearon con el fin de disminuir la inflamación, mejorar la eficacia, porque, como les dije, la, al inhibir solo la COX-2, se va a inhibir los síntomas que queremos y no al inhibir la COX-1, que sería lo que nos daría los efectos secundarios que tienen los AINES en general, o sea, los no selectivos. Entonces, con esto lo que buscamos es minimizar toxicidades, incluidos los efectos adversos gastrointestinales principalmente. Entonces, lo que van a hacer estos va a ser que se va a inhibir 200 a 300 veces más la COX-2 que la COX-1. La selectividad de la COX-2 va a ser un fenómeno relacionado también con la dosis, o sea, mientras más dosis se dé, va a haber una mayor cantidad de inhibición de la COX-2.
pero también en cambio a más dosis del medicamento también se ve relacionado con muchos más efectos adversos. Entonces, en las dosis utilizadas clínicamente, los AINES selectivos de la COX-2 proporcionan analgesia comparable con los AINES no selectivos entre pacientes con artritis reumatoide, osteoartritis y varios otros beneficios potenciales, en particular con la reducción de la toxicidad gastroduodenal. Entonces, también en otro estudio se ha comparado los beneficios sobre la aspirina. Entonces, lo que se ha visto es que los AINES sobre la aspirina es que hay una toxicidad gastrodenal reducida, hay un efecto mínimo nulo sobre la función plaquetaria, o sea que no las va a afectar, y el riesgo de hemorragia también se va a ver reducido. En los estudios con placebo no aumenta el tiempo de sangrado y hay poco riesgo de precipitar un broncoespasmo en pacientes con asma inducida por aspirina. Tampoco se le ve asociada con la hipertensión. Entonces, los efectos terapéuticos y su uso. Entonces, como les decía, se crearon con el fin de mejorar la eficacia, la inflamación y disminuir las toxicidades. Y pues aquí va a ser lo que les va a dar el beneficio extra ante los no selectivos, va a ser inhibir solo la COX-2. Entonces, dentro del grupo COXIB está el celecoxib, rofecoxib, bandecoxib y el profármaco paracoxib, heterocoxib y lumiracoxib. Varios de estos, si no es la mayoría, actualmente en los Estados Unidos están desaprobados debido a que tenían varios efectos adversos, los cuales ya vamos a ver, en especial los cardíacos. Entonces, el mejor de este grupo y el que menos efectos ah, secundarios se ha visto asociado es el celecoxib. Entonces, este celecoxib es bastante lipofílico y también se desplaza con facilidad al sistema nervioso central, lo cual también le da un plus a su función. Entonces, el celecoxib actualmente está indicado para artritis reumatoide juvenil en niños menores de 2 años, espondilitis anquilosante y la dismenorrea primaria, que como recordamos es parte de una de las causas de dolor pélvico crónico. Entonces, en combinación con el tramadol, está indicado para el tratamiento del dolor agudo. La vida media de este es aproximadamente de 11 horas. Si se da una dosis de 200 miligramos a sujetos sanos. Entonces, este también puede causar toxicidad por diferentes razones. Si hay una insuficiencia renal o insuficiencia hepática avanzada, puede provocar un aumento de las concentraciones séricas, lo que va a dar a una toxicidad. Entonces, si hay una sobredosis, puede inducir dificultades respiratorias, coma, somnolencia, hemorragia gastrointestinal, presión arterial alta, insuficiencia renal, náuseas, lentitud, dolor de estómago y vómitos. Entre las interacciones que este fármaco, el celecoxib, puede causar es que aumenta las concentraciones de abemaciclib, también con el abacavir y abetapir puede aumentar el metabolismo de estos y también del abatacept. Si se lo combina con el abscisimmab, puede aumentar el riesgo de sangrado. Junto con el aceclofenaco, puede aumentar sus efectos adversos de este. El riesgo o la gravedad de afectación de la irritación gastrointestinal puede aumentar cuando se lo combina con ácido acetilsalicílico, puede disminuir el metabolismo del abrocitinib y del abiraterona, por lo cual necesitaríamos dar una dosis un poco más alta de estos. Y también puede disminuir la eficacia de la acarbosa y disminuir la función antihipertensiva del acebutolol. Entonces, entre los efectos adversos, como les decía, que es la causa por la cual varios de estos COXIB han sido descontinuados, es que pueden causar enfermedad cardiovascular. Se han visto asociados con mayor riesgo de eventos cardiovasculares, como, como la muerte, el infarto del miocardio, y la insuficiencia cardíaca y los ataques cardíacos. Dentro, dentro de los efectos adversos también puede causar enfermedad renal, la cual ocurre debido a la disminución de la vasodilatación renal en los pacientes, debido a que algunos, por la secreción de prostaglandinas,
vasodilatadoras aumentan para contrarrestar el efecto de los vasoconstrictores renales como la angiotensina 2. Entonces, ah, si se bloquea esta enzima, el nivel de prostaglandina no estaría adecuado para vasodilatar y aumentar el flujo en el riñón, por lo cual podría dar una lesión renal aguda. Y esto consecuentemente puede llevar a una nefritis intersticial aguda, a un síndrome nefrótico, una hiponatremia, una hiperpotasemia o acidosis tubular renal de tipo 4, una hipertensión, que consecuentemente puede causar edema, necrosis papilar aguda, nefritis tubulointersticial crónica o nefropatía con analgesia y malignidad uroepitelial. También entre los efectos adversos es que puede verse relacionado con la alergia a las sulfonamidas, debido a que la estructura del celecoxib y del valdecoxib tienen una fracción de sulfonamida, al igual que tienen una fracción de sulfonamida, mientras que el rofecoxib contiene también una fracción de sulfona. Entonces, estos componentes de azufre son necesarios para que se una a su receptor, pero estos mismos componentes, como son parecidos a las sulfonamidas, puede dar una reacción alérgica a las personas que son sensibles a las sulfonamidas, si se les da celecoxib. Entonces, lo que se ha visto en algunos estudios es que en los ratones, el eliminar el gen de la COX-2 se asocia con un desarrollo renal aberrante después del nacimiento, lo que da lugar a marcados quistes tubulares difusos y una hipoplasia glomerular, fibrosis intersticial y insuficiencia renal. Esto es importante más para los efectos adversos renales, ya que estamos viendo una posible causa de por qué inhibir la COX-2 puede conllevar a la posible enfermedad renal. Entonces, también puede ocasionar síndrome de Steven-Johnson, necrosis epidérmica tóxica, meningitis aséptica, ceguera irreversible, pérdida temporal de la visión, cromatopsia y otras anomalías visuales. Dentro del Bandelecoxib, los efectos adversos que se han visto son las reacciones alérgicas. Actualmente, como les dije, está retirado en Estados Unidos, pero en Europa se lo sigue utilizando. Puede causar dermatitis exfoliativa, necrosis epidérmica tóxica, síndrome de Steven-Johnson. Y dentro de las reacciones anafilácticas, se puede ver asociado a personas que ya han tenido sensibilidad a la aspirina o AINES no selectivos, tienen riesgo de tener sensibilidad también al rofecoxib. Entonces, también hay un posible efecto sobre la curación de fracturas. Es una posibilidad de que cause pseudoartritis en pacientes con fracturas óseas y lesiones y tendones, pero no se ha visto comprobado aún. Entonces, dentro de algunas actualizaciones que se ha visto, es que, por ejemplo, un estudio que es la evaluación prospectiva aleatoria de la seguridad integrada del celecoxib, se lo comparó con el ibuprofeno y el naproxeno para ver si está asociado con menos eventos renales clínicamente significativos. Entonces, en un 40% de los pacientes, los eventos renales en adultos se utilizó celecoxib en comparación con ibuprofeno. Entonces, se ha visto que el celecoxib incluso tiene menos efectos sobre el riñón que el ibuprofeno. Entonces, hay una tendencia similar a comparar el celecoxib versus con el naproxeno, pero en cambio en este no se vio una significancia estadística. Entonces, esta es nuestra conclusión sobre los medicamentos que hemos venido hablando. Entonces, la evidencia disponible sobre el tratamiento de dolor pélvico crónico es limitada. En los casos de dolor pélvico crónico sin una causa específica identificada, el objetivo principal del tratamiento es aliviar los síntomas dolorosos. Es importante abordar tanto la posible causa subyacente de la patología pélvica crónica como los aspectos psicológicos del dolor, incluida la atención a cualquier trastorno de estado de ánimo asociado. El primer paso en el tratamiento del dolor pélvico crónico de origen desconocido o sin una causa específica identificada generalmente implica el uso de analgésicos de venta libre, como el paracetamol o los antiinflamatorios no esteroides. Estos medicamentos suelen ser bien tolerados y pueden proporcionar un alivio del dolor. Si el paciente experimenta un alivio adecuado del dolor con estos medicamentos, puede no ser necesario considerar otras opciones de tratamiento en ese momento. Cuando se conoce la causa de dolor pélvico crónico, el tratamiento se centra en abordar la enfermedad subyacente. Sin embargo, en casos donde el origen del dolor no está claro, se recomienda una evaluación adicional
para identificar cualquier enfermedad subyacente. Muchas gracias, esta ha sido nuestra presentación y estas son nuestras referencias.